un podcast de Cooperativa. Ya, hablemos de Ancatu. Te conté algo de la historia al inicio del programa cuando contábamos los temas que íbamos a tener esta mañana. Agarró sus monitos, sus bártulos y se cambió de casa. Se fue podríamos decir prácticamente del centro de la ciudad, en el parque metropolitano. Se fue hasta la comuna de Buin y ahora está en el Windsor. Un viaje que tuvo más de alguna aventura. No es tan simple trasladar una jirafa, por supuesto. No es como llevar un perrito cuando uno se va para la playa, que lo lleva en la jaulita o viene ahí con los enganches de los cinturones de seguridad. Eso tiene otras complejidades, por ejemplo, pasar los pasos sobre nivel. Y esa es la primera pregunta que se me viene a mí a la cabeza. Bueno, queremos saber de esto y de otras cosas del Windsor, que siempre, sobre todo los veranos, tiene tantas actividades y cosas bien interesantes para ver y para conocer. Para eso ya estamos en comunicación con Ignacio Hidalzoaga, que es el mentor, el fundador y director del Bioparque Windsor. Él es veterinario, por supuesto, y está con nosotros acá en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Ignacio, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, Seba, un gusto saludarte y más si podemos contar cuáles son las novedades del Bioparque en el día de hoy. Ya, lo primero que quiero decir es una cosa más personal. La última vez que conversamos no estabas tú, estaba tu hijo. Me dio gusto ver cómo ya poco a poco la familia, estos niñitos que cuando veíamos, no sé, por los móviles contigo en la tele hace muchos años eran cabros chicos, ya son grandes y están involucrados directamente en el zoológico. Y me acuerdo que lo primero que me nació preguntarle fue cómo fue para ellos vivir y crecer en torno a estos animales, que fuera casi el patio de su casa el zoológico. Y la verdad es que para ellos fue toda una experiencia, toda una vida, me acuerdo. O sea, lo que tú dices es literal, el patio de mi casa. O sea, hoy día los rinocerontes viven en un espacio que cuando mis niños eran chicos jugaban, digamos, pero cuando tuvimos que ceder el espacio estuvimos muy disponibles para que los rinocerontes tuvieran una casa mayor. Piensa que tengo 10 hijos, de los cuales hay 6 involucrados directamente, pero los otros 4 con profesiones distintas, involucrados también mental y emocionalmente, y hoy día 25 nietos. O sea, hay posibilidades de proyección en el tiempo. Claro que sí, una familia grandota y una familia que además se ha consolidado en torno al zoológico. Oye, hablemos de Ancatu. ¿Cómo? Yo lo decía, claro, llevar un perro chico, una cosa, un animal pequeño a otro lado, ya tiene sus complejidades, que el gato maulla arriba del auto, en fin, que hay que ponerle algo encima. Pero mover una jirafa, es cierto, no eran tantos kilómetros, pero mover una jirafa de un lugar a otro, es todo un asunto lo que pasó con Ancatu. Mira, la verdad es que marcamos historia con esta tragedia. Piensa que nosotros partimos hace ya 11 años trayendo las primeras jirafas nuestras desde Sudáfrica, que fue un tema, digamos, significó ir a conocer el criadero con anterioridad. Es un viaje que hay que hacer escalas en Sao Paulo, en esa época, no sé cómo ahora, Sao Paulo, Chile, entonces había cambio de avión de pasajeros, no era un avión carguero. Y a pesar de eso, fue un viaje increíble, sin ningún tipo de contratiempo, eran miles de kilómetros, y en el aeropuerto estaban las autoridades, el embajador de Sudáfrica esperándolo, memorable. Dijimos, bueno, traer del Zoológico Nacional una jirafa es pan comido, o sea, no, 30 minutos de viaje y sería. Pagamos el tag y listo. Tal cual. Bueno, ya hemos mandado también jirafas por tierra a Lima, Perú, y sin mayores contratiempos. Pero aquí lo que no contábamos, que es absolutamente impredecible, que cada ser animal tiene su onda, su carácter, su forma de enfrentar los desafíos. Y Ancatu fue bien especial porque, primero, no costó tanto meterlo venía en un container absolutamente habilitado para jirafa, porque su techo es retráctil, entonces nos permitía en algún momento del viaje poder bajar su techo. Él ya estaba acostumbrado a agacharse sin temor, lo sentía como un lugar amigable, eso estuvo bien. Pero espera, yo no he visto las imágenes. Lleva yo pensé que iba la jirafa así como arriba, así, con el cogote mirando, claro, a cabeza mirando por la descubierta. ventana. No es así. No, iba con sí.
sí, no podía mirar, digamos, la carretera. Claro. Eso le podía significar mucho estrés. Perfecto. Pero lo primero fue que había una logística preparada por meses. O sea, el camión que iba a bajarla, imaginan, que se acuerdan dónde está la jirafa del Zoológico Nacional, está en medio del cerro. Entonces ya bajarla de ahí era un tema. Y bueno, estaba el camión ya había subido con anterioridad, era un camión que soportaba 4.000 kilos. La caja de la jirafa pesaba 2.000 kilos, la jirafa 800. O sea, teníamos un margen de 1.000 kilos de diferencia para que no hubiera ningún contratiempo. Llegó la máquina a 7 de la mañana, se instala, alarga su brazo, agarra la caja después que la jirafa se había metido en la caja y no hubo forma de levantarla, pues, o sea, no se movió para nada, no había ni un centímetro. Así que ahí, wow, ¿y ahora qué? O sea, 2 horas de espera. 2 horas de espera para esperar un camión con más movimiento. Y tuvimos la tremenda suerte, porque de repente los astros también se alinean, que estaban terminando de construir lo que es la primera estación del funicular, claro. del teleférico nuevo. Del teleférico, ese es el nombre. Y había una máquina gigantesca que estaba bajando fierro para la construcción. Entonces la pedida fue, oye, ¿nos podrán ayudar a bajar la jirafa? Y el tipo, jugadísimo, porque el camión era todavía más grande del que habíamos llevado la primera vez. El pedido más raro que ha recibido en su vida ese transportista. O sea, a ver, hoy día lo va a poner en su currículum, pues especialista en traslado de jirafa, es que pocas personas lo tienen. Bueno, se instala, te juro que el tipo tenía una habilidad para manejar su camión. El camino estrechísimo, habían ramas, lecheros, no tocó nada. Bueno, llegó hasta arriba, en 2 segundos subió la caja sin ningún problema. La caja llegó abajo había que trasladarlo a otro camión de cama baja, que era el que iba a hacer el traslado hasta el bioparque por tierra, digamos. Claro. El camión, claro, bajito y estaba considerada la altura, que íbamos con escolta de carabineros, que era la única forma de llegar rápido, y la verdad es que nos sirvió muchísimo porque en los tacos se nos abría la curiosidad, yo me imagino, de las personas que iban transitando que no entendían, no tenían cómo saber qué es lo que era eso adentro de esa tremenda caja en el fondo. Pero está claro que era una autoridad, digamos. Claro, no, sin duda. Por altura, Ignacio, no hubo problema con los pasos sobre nivel o con las pasarelas, ¿no? Yo iba detrás del camión y de verdad que rezaba cada vez que pasaba por el lecherito, esto de las flechas nomás. Claro, o sea, claro. pasaba así soplado y sin tocar nada. O sea, ese cálculo estuvo perfecto, que también se hizo, digamos, para no quedar atrapado en ninguna parte. De principio a fin, ¿cuánto demoró la operación, el operativo? O sea, piensa que llegamos a las 7:30 de la mañana al Zoológico Nacional y a las 3 recién estábamos partiendo camino al parque, digamos. Por lo que significó la demora, los camiones que subían, que bajaban. Ya llevamos horas. Bueno, llegamos, no nos demoramos tanto, como 35, 40 minutos, sorprendente. Como lo habitual. Claro, pero llegamos al parque y había que trasladar nuevamente con grúa, la caja del camión de bajo a un camión más alto, pero que nos permitía movernos, acercarnos lo más posible a la casa de la jirafa. Ya, eso no mayor atado, fue media hora que hicimos un taco de aquellos en la caletera, porque obviamente no había un camión frente al otro y no había forma de pasar por ningún lado. Pero bueno, pedimos disculpas a los vecinos. Ahí nos metimos al acceso al parque y ahí había la última etapa, que era trasladarla o invitarla a Ancatu a trasladarse desde el camión. Dejó el contenedor en el suelo y ahí había que trasladarlo a un transporte que es más pequeño, que nos permitía moverlo desde el acceso hasta la casa, que es un recinto de animatronic, de dinosaurio animatronic para las personas que han visitado el parque, que es extremadamente estrecho y donde esta caja cabía perfecto. Habíamos sacado otra jirafa desde el dormitorio sin ningún problema. Esta caja, que es además la caja en la que las jirafas llegaron desde Sudáfrica, que está absolutamente probada para jirafas. Incluso llegaron 2 en esa misma caja, pero es bien angosta en el fondo. Ancatu no quiso y nos dieron las 7, las 8, las 10, las 12 de la noche, y Ancatu miraba la caja estaba hiper relajado, de verdad que se vino todo el camino, le dábamos hojita, él asomaba el cogote, pasaba una pata y se devolvía. Yeah. Lo dejamos toda la noche ahí con un guardia permanente y él miraba, habíamos subido ya al techo y él miraba hacia la carretera. Para él era un mundo desconocido, nunca había visto un auto, pero bien, estaba con muy buena disponibilidad de descubrir su entorno, pero no hubo caso de que se pasara. Al día siguiente intentamos hasta como las 10 de la mañana, no, ninguna posibilidad. Entonces la opción 2 era mover con 2 horquillas el container, una en cada extremo,
por este camino que no permitía ninguna posibilidad de traslado, y te encargo lo que fue movernos, no sé, 200 metros con el contenedor con 2 horquillas. Cuando llegamos frente a su casa, sacamos las horquillas, depositamos el container, le abrimos la puerta, él miró y salió. Y ahí ya fue, es claro, porque estábamos ofreciendo ya, él estaba viendo la casa y dijo, bueno, esto en realidad es mejor que lo que tenía, así que feliz. ¿Cómo se da el encuentro con Gema y con Pretoria, que es las jirafas hembras que ustedes ya tenían? Así es, yo por la noche ya ese día y las próximas 3 noches fui a distintas horas para entender cómo se estaba generando esta relación, pues si bien el dormitorio es gigante, tiene 8 metros de altura y más de 1000 metros cuadrados, entonces ellas tenían la posibilidad de sobajear, tocar sus cabezas y su cuello a través de los dormitorios, y se da una relación ya de una ternura increíble. O sea, sobre todo la hembra más joven nuestra lo buscaba, él ponía su cuello, ella le daba besitos, y le sobajeaba su cuello con el de él, admirable. Y después fue toda una etapa de conocimiento que tuvimos que hacer una cuarentena, además por alrededor de 15 días, y después fue mostrarle su hábitat nuevo, que para nosotros también tenía su dejo de complejidad, porque primero él se iba a encontrar con un lugar que no tenía límites visuales. En el fondo él vivió y nació en un entorno con muros muy altos que no tiene vista para ningún lado en el fondo. Entonces la duda y la inquietud era que al sentir que no había límite, simplemente entrar a correr y llegar de vuelta a la carretera, digamos, que no es tan así, porque tiene contención y todo, pero visualmente él iba a sentir que podía ir más allá. No pasó nada, digamos. Él siempre se empezó a mover junto con las hembras, descubriendo este mundo nuevo. Tenía que interactuar con burros africanos, con avestruces, con gacelas, con antílopes, que comparten la sabana africana del bioparque Buinzó, y también con harto susto de cómo iban a reaccionar los burros con este personaje nuevo. La verdad que ni se pescaron, así que estamos hoy día muy contentos con él. Es un bicho adorable y ha tenido una relación extraordinaria con las 2 hembras. Y el plan es reproductivo, Ignacio, ¿no? Es la idea. Piensa que hemos tenido varios nacimientos, pero tuvimos la pérdida de nuestro macho hace un año por un cáncer gástrico. Y este macho viene ahora a completar esta familia, así que él todavía es juvenil, tiene 3 años y medio, ya como los 4 entra a la pubertad, así que esperamos que la próxima primavera el amor haga todo. Una pregunta del ego, de no saber, obviamente que debe ser no, porque por algo nos cuentas tú que se enteró al tiro, pero cuando se hacen estos traslados, claro, si vienes de otro país hay cuarentena y todo eso, aquí no hay ni un proceso de esas características, ¿no? Nosotros tomamos resguardos, se tomaron muestras de sangre y algunas muestras coprológicas para saber cuál era su estado sanitario en realidad antes de juntarlo. Pero era más que nada por protección preventivo hacia nuestras hembras, más que del país. Claro, efectivamente, cuando vienen de afuera los procesos son extremadamente largos. Ya, está listo entonces en Catu, la gente lo pudiera ver, ya está totalmente integrado a la comunidad del Buinzó, ¿no? Sí, se ve precioso con sus 2 señoras. Perfecto. Oye, otra historia que quiero que me reseñes, porque bueno, siempre, y la historia tuya con los animales siempre parte por el tema de la rehabilitación de animales, así fue partiendo, a eso se dedicaban al principio, y después fueron poco a poco transformándose primero en un zoológico y ahora en un bioparque. La historia de Pope, este lobito de mar que bueno, las imágenes nos mostraban que había sido atacado por perros salvajes en la región de los lagos. ¿Cómo se da esta historia y qué ha sido de la vida de Pope, este lobito de mar? Bueno, efectivamente lo que tú dices, nosotros partimos siendo en los años 80 el Parque de Asís, o sea, el primer centro de rescate y acogida de animales chilenos dañados, y durante 14 años fue la única función que hacíamos. En algún minuto decidimos abrirlo al público como una forma de educar acerca del daño que las personas hacían a los animales, y después derivamos en el parque zoológico, y hoy día hace un año con el bioparque, que la diferencia fundamental es que estamos preocupados de cuidar y proteger ecosistemas, incluyendo las plantas, al hombre. Es una misión más amplia en el fondo. Y la verdad que Pope vino a repetir una historia ya muy conocida por nosotros hace 25 años prácticamente. Llegó Domingo, un lobo marino que había sido abandonado en la playa de Cartagena, absolutamente humanizado en el fondo. Lo habíamos recibido porque típico que la gente le da pescadito, eso, así ¿no? Así es, sí.
estaba tan humanizado que no había forma de volverlo a la playa, y el SAC decide ya dejarlo con nosotros definitivamente. Y durante 25 años, murió de viejo, hace ya 5 años aproximadamente. Fue un tremendo embajador de su especie, un animal extremadamente manso. Incluso vinieron reportajes de Animal Planet hace un montón de años a contar su historia, porque era bastante especial la movilidad que él tuvo por la playa de Cartagena, subía a la plaza, era un personaje en el fondo. Un habitante más. Tal cual. Y Pope, bueno, viene, como te digo, después de varios años sin el lobo marino, a llenar este espacio y a contar una historia muy similar. Él fue encontrado efectivamente en los lagos, en la playa Quillaipe. Era recién nacido, venía con su cordón umbilical fresco, o sea, hacía a lo más un día o dos que había nacido, y su madre no fue a vida, digamos, nunca volvió por él, estaba en la playa, y ahí los perros lo estuvieron dañando. Y ahí donde Senapesca lo toma y lo lleva al centro de rescate de la Universidad de San Sebastián, con la que tenemos un convenio también en todo esto que tiene que ver con rehabilitación. Y estuvo prácticamente 6 meses allá. El proceso de traerlo, había que primero alimentarlo, que estuviera comiendo a lo menos pescado en el fondo, porque al principio se hace leches muy proteicas que reemplazan a la madre. Y llegó en octubre del año pasado hasta acá, y ya estamos en un proceso de condicionamiento. Él ya está comiendo perfectamente pescado, estamos enseñando a hacer algunas cosas para contar su historia de vida. En el fondo, él no va a ser liberable porque se generó este lazo tan importante con el ser humano, se llama impronta, que ya lo inhabilita para volver, porque siempre estaría buscando la ayuda del ser humano. Oye, ¿cómo toman la decisión de hacerse cargo de tal o cual animal? Porque uno asume que mensajes de estas características, hoy hay un animal herido acá, en esta zona, en el norte, en fin, puede ser marino o terrestre, debe ser súper habitual que les lleguen, porque ¿cómo ustedes toman la decisión de, bueno, este caso es el que vamos a asumir? Porque asumir todos los casos asumo que debe ser complejo, si no imposible. Claro, bueno, nosotros empezamos este año la reconstrucción de nuestro centro de rescate. Durante 12 años trabajamos con la UNAV, con el centro de rescate, y ahora comenzaremos en breve con un nuevo centro que creo que va a ser líder a nivel nacional, porque además la Universidad de San Sebastián, con la que estamos firmando convenio, tiene 2 centros de rescate más en Concepción y en Puerto Montt. Entonces nos va a permitir una movilidad de animales. En el caso de los animales marinos, hay un centro de rescate que está especializado en Puerto Montt por razones obvias en el fondo, pero cuando estos animales ya después de procesos de evaluación no pueden ser liberables, es donde entramos nosotros a jugar un papel importante. Se quedan con nosotros, tenemos que generar muchas veces hábitat para especies que no teníamos, pero siempre cumpliendo esta labor de educación tan importante, que de hecho aprovecho van a gloriarme un poco, pero este año con las encuestas CADEM acabamos de tener reconocimientos públicos por estudiar marcas ciudadanas como el centro de educación más importante de Chile. Aparte que hemos ganado durante 6 años como el centro de entretención familiar más grande del país. Entonces, esta unión entre la educación entretenida nos resulta muy importante, parte de nuestro propósito como institución. Entonces, la verdad es que todos estos animales que desgraciadamente no pueden ser liberables, se transforman en embajadores de su especie para explicar lo importante que son los ecosistemas, lo que pasa con ellos. Es un elemento muy importante de educación. Ignacio, nos queda un par de minutitos, hablemos un poco del bioparque, de las actividades, de lo que puede hacer la gente. ¿Ya culminaron las aventuras nocturnas? ¿Eran solo en enero o se mantienen en febrero también? Sí, solo en enero. Este sábado terminamos en forma mágica. Ven y canta, estuvo increíble. Fueron 10 sesiones de visitas nocturnas entre las 7 y las 24 horas, con una puesta en escena realmente espectacular. Ya estamos preparando lo que va a ser el año 27, en que estamos cumpliendo 20 años con visitas nocturnas, así que estamos preparando toda la carne ahí para la parrilla. Mira, acabamos de partir el mes de febrero y quisimos de alguna manera ayudar a las familias que tienen muchos hijos. Tengo mi experiencia de vida, digamos, con tantos hijos y día con tantos nietos, de ayudarles en el fondo a poder visitarnos. Así que partimos con una campaña lunes, martes y miércoles, donde los niños entran 2 por 1. O sea, entran 2 niños y paga solamente 1. Los niños con algún tipo de discapacidad siempre han entrado gratis, solamente tienen que traer su carnet que clarifica cuál es su condición. Incluso los cumpleañeros, si tú estás de cumpleaños esta semana, tienes la posibilidad de venir a visitarnos también gratis, no importa tu edad. Así que
son formas de poder facilitar la venida al bioparque, que hoy día con esta connotación de las plantas hay mucha gente de tercera edad que se está acercando a conocer los cambios que han habido con el tema de las plantas. Tenemos unas muestras de cactus increíbles, tenemos todo identificado, todas las plantas y arbustos que hay en el parque, y eso ha generado una cosa bien interesante. Nos damos cuenta cómo la tercera edad valora las plantas y les gusta venir a conocer. Nos vamos a transformar en un parque botánico con reconocimiento internacional este año, así que estamos muy contentos de seguir ampliando nuestro margen de acción. ¿Y eso cómo es? ¿Se certifica, Ignacio? ¿Tienen que tener cierta cantidad de especies? ¿Cómo se hace ese trabajo? Es una certificación inglesa que ya tenemos todos los requerimientos hace un buen rato en realidad. Tienes que tener una muestra primero identificada que entregue elementos de educación. Tenemos que tener un equipo de educación. Hemos tenido que ampliar desde el punto de vista administrativo nuestro parque de forma muy importante, con ingenieros agrónomos y personas botánicas que conocen de esto. Nosotros por 40 años trabajamos con animales, haciendo lo que hoy día vamos a empezar a hacer con las plantas, de no solo educar, sino que reproducir especies en vía de extinción y estar atento a lo que es el tráfico. Es increíble cómo se trafican a Europa, particularmente copiapoas, que son los cactus que uno ve en el norte, no los pesca particularmente, y uno no sabe que son endémicos, que están solo en nuestro país y que afuera del país tienen un valor increíble. Entonces, hoy día estamos duplicando nuestra acción. Excelente. Oye, la última, ya para cerrar, ¿sigue siendo el boom los capibaras o ya ha ido pasando? Pobres capibaras, yo creo que ya no quieren que nos miren más, no quieren más fotos. Oye, sí, fue increíble. La verdad es que para mí, personalmente, pienso que el capibara tiene un marketing increíble. Esto partió en Japón con unos videos muy tiernos, hizo crecer un animal que per se no es tan entretenido. O sea, no tiene ni un brillo. Convengamos que no tiene ni un brillo. La verdad es que no. O sea, frente a un panda rojo, claro, una pantera de la nieve, no hay cómo competir con ellos. Pero nada, los niños lo aman porque son tiernos. Efectivamente, hacen una labor muy linda en la naturaleza, porque son animal tan relajado que incluso transporta tortugas de un lado al otro a la orilla de los lagos, qué sé yo. Es un animal querible, y eso ha hecho que se transforme realmente en un animal mágico. Siguen siendo locuras. Los niños llegan a ver capibaras y nos van a llegar, te adelanto, nos van a llegar 6 más ahora en marzo. Perfecto. Ya después las coordenadas, Ignacio, bueno, la gente sabe dónde está el Windsor. Sí me quedó grabado algo que dijiste la última vez que conversamos. Antes uno llegaba y había boletería, ahora todo se hace a través de internet, ¿no? Por favor, sí, eso nos ha ayudado muchísimo. No hay fila, la gente llega directamente a la entrada. No volvamos atrás, así que les pido que hagan un esfuerzo, digamos, de comprar sus entradas por internet. Claro, para que no se le eche a perder el panorama, porque si llegan allá no hay boletería, ¿no? Así es, así que sí. Oye, aprovechemos estos días frescos que hemos tenido una novedad, es el mejor momento para venir a visitarnos. Afortunadamente no hay piscina, entonces la opción es venir al Bioparque Windsor. Perfecto, la conversación con Ignacio Igarzoaga a esta hora, el mentor, el líder del Windsor, fundador y director además de hoy Bioparque Windsor, que es la denominación que tiene, ya nos explicaba hace un instante Ignacio porque era así. Bueno, suerte con la nueva jirafa, suerte con los nuevos animalitos y que el verano termine por todo lo alto con un panorama que es notable para no solamente los chicos, sino que también los medianos y los grandes en este verano. Así es. Muchas gracias, Seba. Que tenga un lindo día. Chao, Ignacio, que te vaya muy bien. Adiós. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos de la fragata portuguesa, claro, un tema que veníamos siguiendo y que bueno tener presente, no se ha dado menos casos que en años anteriores, afortunadamente, aquí en el litoral central, ahí en la playa Cartagena, el Tao, Santo Domingo. Hubo cierre hace algunos días, antes en el norte, allá en Canela, también en Puerto Velero, en fin, se han visto algunos casos, cierres muy parciales, muy pequeñitos, no como ocurrió en temporadas anteriores de semanas completas, que la gente a veces iba de vacaciones y no podía ni tocar con la patita el agua porque estaban cerradas para el baño de las personas. Hay que tener miedo, respeto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se ha ido descubriendo algo más en el último tiempo que hace que a lo mejor haya menos precaución o menos alerta que tiempo atrás. Queremos conocer y queremos hablar justamente de los cuidados que debemos tener a propósito de esta
de esta fragata portuguesa con Ignacio Silva. Él es infectólogo, él es académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Sebastián, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Yo no sé si es un tema de percepción o este año se ha visto menos o hay menos alerta con las fragatas portuguesas, porque de que está, pero no necesariamente dicen que hay como un número particular de especies que se deben encontrar para decretar el cierre. ¿Cómo es eso en definitiva? Bueno, en general es una situación que es recurrente en los veranos en nuestro país. Efectivamente es algo que no solemos ver con tanta frecuencia en Chile, sobre todo en las costas del Océano Pacífico. Es algo que afecta normalmente a las playas más del Caribe y que en los últimos años ha tenido más relevancia en el país. Por lo tanto, claro, a veces no tenemos la sensación de que uno de los problemas que nos afecta habitualmente y que es como es más esporádico, tal vez no sentimos como esa percepción de riesgo que tenemos de algunos problemas de salud que nos afectan en el verano, pero constantemente tenemos estas alertas que en general las percibimos como algo que nos puede afectar en el verano, las vacaciones, los fines de semana, porque son Claro. playas que normalmente ocupamos para veranear o para el fin de semana. Entonces no es algo que nos quita mucho o que nos da mucha preocupación constantemente. De hecho, la gente se enoja harto cuando le cierran la playa, pues ¿para qué mandar con cosas? Así es, por eso lo perciben más como una molestia más que como un problema de salud. A eso, justamente. ¿Y qué tan serio es el problema de salud que puede provocar esta fragata? Mira, yo creo que eso es lo relativo, que se le quita un poco la relevancia de salud, y justamente la fragata portuguesa puede producir problemas graves cuando no se toman las precauciones o cuando no se siguen las medidas de seguridad que nos llama a tomar la autoridad marítima o la autoridad sanitaria, porque cuando uno toma contacto con la fragata, con esta especie de medusa que es, ya sea con la fragata en el agua o con alguno de sus componentes en la arena, en la playa o en el mar, hay que ser enfático en eso, porque puede ser un pedacito de tentáculo o un pedacito de la medusa que puede mantener las toxinas que tiene en su superficie. Incluso después de muerta, ¿no? Exactamente, puede mantenerse varias horas, incluso días, en fragmentos de la medusa. No es la medusa completa, un fragmento puede mantenerse por largo tiempo, las toxinas adheridas a esta, y al tener contacto con la piel se genera una reacción de inflamación, de irritación, que se produce por una liberación de toxina. Es un veneno que contiene esta fragata portuguesa, y que irrita la piel de manera muy intensa. Es muy severa la reacción que produce, se asemeja a una quemadura y produce irritación en la piel, produce lesiones, produce estas especies de ampollas, una lesión como la piel se pone roja, duele mucho. Una de las características más como frecuentes que manifiestan las personas que han tenido contacto con la fragata es el dolor muy intenso, que a veces es invalidante. Por eso puede generar también complicaciones en el agua, sobre todo en los niños más pequeños o en los adultos mayores, porque el dolor es tan intenso que no pueden nadar bien. Eso es como la reacción más inmediata. Ignacio, ¿y es inmediato? Sí, O sea, si yo paso a llevar una de estas medusitas que son chiquitas, ¿de inmediato me va a generar esa reacción y el dolor? ¿O puede tardar algunos minutos o media hora? ¿Cómo es eso? Es prácticamente inmediato, o sea, es rápido, no es como una sensación de pinchazo, pero prácticamente en un par de segundos empieza esta sensación de ardor o quemazón, y es progresivo. O sea, al principio es una sensación medio extraña, pero rápidamente, en la medida que se empieza a liberar la toxina y el veneno, empieza a aumentar los síntomas. Y como esto normalmente queda adherido en la piel, se pega a la piel, la liberación de este veneno es progresivo hasta que no se retira el tentáculo o el pedazo de medusa que queda adherido. Y normalmente en la desesperación las personas agarran con la mano el pedazo de medusa Y los pican para la mano. sacárselo y los pican la mano, justamente.
Entonces eso genera que en otras partes del cuerpo y las personas se desesperan. Y eso es peligroso estando en el mar, sobre todo, porque puede generar otras complicaciones como ahogarse, no solo las complicaciones por el contacto. Si el dolor te invalida, te puede hacer claro, un problema mayor en cuanto a poder salir o poder moverte en el mar. Ya, doctor, mira, te lo voy a decir con toda franqueza, todas las cosas que yo he escuchado en la playa a propósito de las medusas y las fragatas portuguesas. Sí. Uno, lleva una botellita con vinagre porque ese es súper buen antídoto y le echáis agüita con vinagre encima de la llaga y lo otro. Y la otra que me da vergüenza decirla, pero se la voy a decir igual nomás, doctor, aunque me echen de la radio. Hágale pipí encima de donde está la picadura porque el pipí funciona perfecto y le quita la cosa. Un clásico. ¿Sirve de algo eso o no? Mira, es súper buena pregunta, Sebastián, porque los remedios caseros son los que se usan con más frecuencia. Y aquí pasa una situación bastante curiosa, porque lo del vinagre es cierto. El vinagre funciona como un antídoto para la toxina, el veneno de la fragata portuguesa. No así la orina, ¿ya? Ya. Lo que sí está indicado, yo creo que como primera medida, lo más importante obviamente es salir del agua y tratar de retirar los pedazos de medusa o de tentáculo que están adheridos, no con la mano, ojalá con algo externo, con un pedazo de plástico. Hasta la palita de la arena sirve, la palita de la playa. Claro, ojalá que esté limpio primero para tratar de no infectar, porque las lesiones, la piel se empieza a abrir, se hacen heridas, como una quemadura, y si está con tierra o está sucio se puede infectar después, ¿ya? Entonces ojalá sea, por ejemplo, una tarjeta, un carnet de identidad, algo que se tenga lo más limpio posible, pero si no, bueno, lo que esté a la mano, pero que no sean las manos descubiertas. Incluso el veneno podría traspasar los guantes, si es que uno anduviese con guantes de látex o algo así. Tampoco es tan recomendable, pero bueno, mejor eso que nada. Pero ojalá que sea un elemento externo de plástico, madera, algo rígido. Justamente retirar los pedazos de medusa que estén adheridos a la piel. Eso es lo primero, porque si no va a seguir liberándose veneno y toxina. Después de eso, limpiar la piel podría ser vinagre blanco, ojalá, o sea, uno normalmente no anda con vinagre, pero fíjate que hay mucha gente que lo está incorporando en el bolsito, ahí bien tapado, que no huela mucho porque es medio fuerte, pero lo están incorporando. Sí. Ahora con toda esta como comunicación de riesgo, efectivamente hay gente que ya lo anda incorporando en su set de playa. Pero perdona, sí, ¿el vinagre directo o una solución con agua que yo he visto que hacen? El vinagre puede ser directo para no mezclarlo con agua, porque el agua dulce, el agua potable, puede activar el tentáculo o el veneno que está en la piel. Así que lo único que sirve es agua de mar, agua salada y vinagre. Esas son las únicas cosas que pueden limpiar la piel y sacar o desactivar el veneno. ¿Y es recomendable igual el paso por un centro de salud? En las playas a veces no hay muchos centros, hay postas pequeñitas y todo eso. Sí. ¿O bien el control lo debemos hacer ahí en casa con estos elementos que nos dice? Depende del caso. Yo creo que lo primero es limpiar, como decía, no usar otras sustancias, no usar orina, como tú decías, pero esa pregunta es muy relevante porque es muy habitual. Sí, y se repite y lo hacen. Descartemos el pipí al tiro porque, claro, está súper extendido eso, sí. Sí, eso no, tampoco bebidas, a veces echan bebidas, Coca-Cola o cualquier cosa, tampoco, ni agua embotellada, ni ninguna otra cosa, o sea, agua de mar y vinagre, eso puede ser. Tampoco usar las toallas de playa para limpiar porque eso como contiene arena y puede también dañar la piel. Si el dolor es demasiado intenso o son niños muy pequeños o el área de la piel es muy grande, por ejemplo, puede ser una medusa entera que envuelve la pierna o el tórax completo, la mayoría de las veces son pedacitos de tentáculo y eso habitualmente es mucho dolor, pero el área es poquita y se puede pasar solo. Pero si es muy grande el área o el dolor es demasiado intenso, o lo otro que esto puede generar en las personas, hay personas que generan una reacción alérgica, más allá de la lesión en la zona de contacto, pueden generar una alergia, así como a las personas que son alérgicas a las picaduras de abeja. Claro. Una picadura de abeja me puede generar mucho dolor e inflamación en la zona local, pero a otras personas le puede generar una reacción alérgica y un shock, ¿cierto? Lo mismo puede pasar con estas medusas, puede ser una reacción local o algunas personas pueden reaccionar con una alergia y un shock. Esas personas claramente tienen que acudir a un centro de salud, o las personas que
empiezan a tener dificultad para respirar, o como digo, el dolor es demasiado intenso, no se pasa con el agua o con el vinagre, o si se toman algún analgésico, llegan a la casa, se toman algún analgésico y el dolor es muy intenso. Eso te iba a preguntar, doctor, ¿algún medicamento Sí. asociado recomendable o no tanto? Uno trata de no recomendar la automedicación, pero normalmente Sí, claro. uno en la casa tiene un analgésico, un ibuprofeno, un paracetamol, eso uno podría tomarse como analgésico que normalmente uno maneja Claro. en el Pero botiquín de venta sin receta. de la casa. Sí, claro, justamente. Pero si no se pasa con eso, la recomendación es ir a algún centro asistencial. ¿Y de cuánto rato estamos hablando? O sea, si ya fue a las 4 de la tarde y a las 8 sigo con molestia o dolor, ¿ahí es recomendable? El dolor de la fragata portuguesa puede durar incluso días. Yo creo que lo que uno espera es que empiece a disminuir. Lo que sería como para consultar es cuando el dolor va en aumento. O sea, el día siguiente, sabes que esto empieza a doler cada vez más, la zona de la piel se hace cada vez la herida más grande o empieza a aparecer secreción como pus o signos de infección. Porque también eso se podría infectar. Perfecto, y hacer caso. Si hay una bandera ahora de la medusa o de la fragata, hacer caso y no meterse nomás, pues lamentablemente. Eso, Sebastián, yo creo que justamente eso yo iba a decir, que finalmente estas son medidas como cuando ya el mal está hecho. Yo creo que lo principal para evitar esto, porque podría ser bien grave, uno le baja un poco el perfil, uno dice esto no me va a pasar a mí, pero la verdad que pillarse con un pedacito de esta medusa es fácil. Y las consecuencias pueden ser bien graves, entonces yo creo que lo más importante es prevenir y hacer caso justamente a las alertas de las autoridades. La conversación esta mañana con el doctor Ignacio Silva, infectólogo, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, a propósito de la fragata portuguesa. Se ha visto en algunas playas, afortunadamente no tan extendida como en otros años, pero a tener ojo y cuidado en lo que resta de este verano. Ignacio, gracias por responder nuestras dudas, hasta las más insólitas, como me tocó hacer esta mañana. A ustedes, Sebastián, que estén muy Chao, bien. que te vaya bien. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.